Es igual que Dios les bendiga, ¿eh? No. Muy bien. Pues aquí estamos como dentro de la organización a la cual estamos trabajando, administrativamente hablando, le llamamos Distrito Sinaloa Nayarit. Nosotros estamos a cargo de 2 estados, una directiva, 3 personas, y bueno, a mí me tocó preparar un presente para cada uno de los asistentes que estuvimos allá en Tepic la semana pasada. Eran casi 300 paquetes que hicimos con una playera unitalla. Como todos los permisos son medio así, ¿verdad? Talla grande para todos, porque conseguí los nombres de cada uno de ellos y los personalizamos. Los que fueron los varones así en la misma cajita, así, pero ahora dedicada para ellos. Así que fue un trabajo extraordinario, hermanos, de tal manera que en la casa que estábamos hospedados, era un fraccionamiento, una privada, rentamos un Airbnb porque el hotel nos salía muy caro, para 3 matrimonios, y una de las noches estábamos a todo lo que dábamos ahí entrando y llegó una señora: perdón, ¿venden algo? Como diciendo, ¿qué están haciendo? Platíquenme, tengo curiosidad. Creo que era la informante ahí del sector, ¿no? Pero llamamos la atención ahí en ese sentido, ¿no? Entonces sí estuvimos, hermanos, trabajando y proporcionamos también una comida nosotros como distrito a 72 personas. Bueno, compramos 90 comidas realmente en un buffet ahí en el centro de Tepic, mitad de carnes y mitad de marisco. No voy a decir ahorita eso porque a mí no han desayunado, pero muy rico. La iglesia anfitriona también, hermano, donde fue un pastor de nosotros, ahora son pastores de otros hermanos, fueron anfitriones, y también por parte de la administración general les ofrecieron una comida extraordinaria. Ahí sí que hubo una abundante comida. Déjame platicar personalmente. Ya estamos, hermanos, en la cuenta regresiva. Ya vimos el anuncio ahí. Ya nuestro hermano coordinador ya está en contacto conmigo. El material ya viene en camino, viene de Oaxaca, y pretendemos recibirlo miércoles, jueves, viernes más tardar, porque como que el viernes ya no, tiene que ser el miércoles o jueves. Estamos ya en esa tablita, ¿verdad? Y bueno, si ocupamos colaboradores, vamos a ocupar pickups. No está aquí Germán, ¿verdad? Germán está en la puesta. Así está. Hermano Germán, vamos a ocupar su pickup para ir por el material allá a Castores, en fin. Pero es emocionante, hermanos, trabajar en el Señor, y no solamente tener un activismo espiritual o religioso, sino, hermanos, ver el fruto, y de eso tiene que ver lo que vamos a compartir el día de hoy. Quiero decirles que, miren, aquí está el programa de jueves. Tuvimos un retiro espiritual, hermanos, de toda una mañana. Fuimos ministrados de una manera extraordinaria. En la noche fue un culto de avivamiento también, con un pastor amigo de allá de Campeche. Así que, híjole, no es que estemos así como le dijo un hijo de un pastor a su papá cuando le llevaba a la iglesia: papá, puro culto. Porque los hijos de los pastores, pues. Y nosotros, hermanos, estuvimos en esta semana realmente bendecidos, ministrados. La palabra que se nos dio una pastora, hermanos, el primer día fue extraordinaria. Estamos maravillados porque el Señor nos ama realmente. Estamos ya en esta serie que se llama Comunidad, Identidad y Pertenencia. Identidad y pertenencia. Comunidad, que quiere decir con iglesia o asamblea, porque realmente la iglesia fue conocida así. Iglesia en el original griego es eclesia con K, eclesia, o algunos lo quieren conocer, y quiere decir asamblea, así llanamente, o los llamados incluso, ¿verdad? Y en ese sentido, nosotros como iglesia, hermanos, como los llamados, somos el cuerpo visible de Cristo aquí en la tierra. A nivel local somos un cuerpo visible, un cuerpo humano, pero hermanos, la cabeza es Cristo.
La cabeza, el señorío, el liderazgo, el dueño incluso, es nuestro Señor Jesucristo. El propósito básico de esta serie tiene que ver, hermanos, con que nosotros amamos a esta iglesia porque es nuestra en el sentido estricto de pertenencia terrenal, y porque entendemos que la iglesia le pertenece al Señor Jesucristo. Pero mientras estemos de este lado de la cortina, tenemos el desafío de seguir interiorizando el sentido de identidad y pertenencia a la iglesia. La identidad es el conjunto de rasgos culturales, en este caso espirituales, que nos unen. Ustedes y yo tenemos un rasgo importante que nos une. ¿Cuál es ese rasgo? Tiene que ver con haber aceptado a Jesucristo como Salvador y Señor de nuestras vidas. Esto nos da ese sentido de pertenencia y nos da la hermandad. Por eso nos decimos hermanos en Cristo, hermanos en la fe, en fin, y tiene que ver con eso, ¿verdad? La visión, por supuesto, que tenemos, y que este fin de semana próximo estaremos reforzando un pilar que es discipulado, pues tiene que ver con trabajar con esos 6 pilares de evangelismo, misión, discipulado, avivamiento, plantación de iglesias y nuevas generaciones. Y bueno, vamos a estar escuchando uno de los temas que tienen que ver con el cimiento de la iglesia. El día de hoy es la sumisión de la iglesia, la encomienda de la iglesia, la metáfora de la iglesia y muchos otros. Jesucristo dijo: edificaré mi iglesia. Es lo único que dijo que era suyo, fíjense. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ustedes, por la gracia de Dios, aunque renten, tienen dónde recostar su cabeza. Pero no teníamos. Pues se la vivía a lo mejor entre amigos, o durmiendo en los campos, a campo abierto. Tenía una familia que lo recibía en Betania, Lázaro, Marta y María. No sé, el asunto es, hermanos, que el Señor Jesucristo, en propiedad física, como ustedes y yo la conocemos, no tenía. Pero sí dijo: voy a edificar el énfasis es mío, mi iglesia. Y bueno, en esta serie, hermanos, trataremos de enseñar a la comunidad de nosotros mismos el tipo de iglesia que Dios muestra en su palabra. Este es el manual. No hay ningún otro manual para llevar a cabo, hermanos, el trabajo de la iglesia. Lo que vamos a trabajar este viernes próximo son manuales externos, por así decirlo, no estrategias que las ponemos bajo la cobertura del Señor en oración, en ayuno, y que Dios las use. Pero, hermanos, el texto básico, poderoso, el manual de vida por excelencia, el manual de trabajo, aquí está. Lógicamente tenemos que entender que en la Escritura, hermanos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, se dio en contextos socioculturales diferentes al nuestro, pero los principios espirituales están ahí. ¿Por qué la iglesia nació? ¿Por qué fue creada por Cristo, hermanos? Vamos a ir trabajando los porqués y los propósitos. Estamos viviendo una era, hermanos, de mucho marketing y de muchas ideas novedosas respecto a la iglesia, y es bueno retomar el manual de vida preparado por Dios para su iglesia, entendiendo que Él nunca se equivoca. Así que, hermanos, aquí estamos, en la sumisión de la iglesia. Efesios 1, 22, 23. Y sometió todas las cosas bajo poder bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel, con la mayúscula, porque se refiere a Cristo, que todo lo llena en todo. Gloria a Dios. Padre, ponemos en tus manos esta reflexión. Oramos en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos ministre, nos dirija a toda verdad, a toda justicia. Aleluya. No solamente queremos entender tu palabra, queremos crecer también, Dios,
en el ámbito de la administración, en el ámbito de la práctica, y queremos, oh Dios, y oramos para que tu Espíritu Santo traiga revelación, no solamente a los que predicamos, sino a cada miembro tuyo de este cuerpo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Abre los cielos espirituales en esta mañana, en este lugar. Abre la gracia tuya, Señor, desciende con tu gracia, con la unción de tu Espíritu Santo, Dios, para poder entender y poder captar y poder practicar lo que tu palabra dice respecto a nosotros, Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. ¿Por qué está usted aquí en esta mañana? ¿Porque el dedo le dijo que viniera? No, ¿verdad? El pie, bueno, el pie lo trajo, los pies lo trajeron, ¿no? Estamos aquí, hermanos, en esta mañana porque su mente, su cabeza, su espagueti, o mi espagueti, pesa 1 kilo más o menos. Pensamos, meditamos. Yo pertenezco a un cuerpo, yo pertenezco a una iglesia. Los domingos yo me congrego, ¿sí? Debo de venir o voy a ir porque tengo necesidad espiritual, en fin. Pero todo eso, ¿quién organizó? ¿Quién lo coordinó? Su mente, su cabeza, hermanos. Es la misma en lo que se refiere al trabajo de la iglesia. Y a veces nos hemos asumido y hemos tomado decisiones, hermanos, como si fuéramos los dueños de la iglesia. Máxime aquellos que se ostentan como grandes líderes de grandes denominaciones, de grandes religiones. Es un mandatorio. Pues, asústame, ¿no? Ciertamente la iglesia ha sido coordinada y organizada, hermanos, como un cuerpo. Siendo muchos, siendo un solo cuerpo, somos muchos miembros, y cada miembro en particular. Siempre la metáfora es muy importante y muy bonita, hermanos, cuando nos pone de ejemplo con el cuerpo humano. Sus manos, incluso en este momento mis manos me están ayudando a comunicarme con ustedes. La misma inflexión de la voz, o mirar un rostro, o mirar, qué sé yo. Hermanos, todo este cuerpo precioso se organiza a través de la mente, nos organizamos a través de la mente. Por eso es que en el contexto, hermanos, de este pasaje, que es Efesios, que se le considera, hermanos, una de las epístolas más profundas y con más carne teológica, doctrinal, poderosa en el Espíritu, que escribió Pablo a esa iglesia de Éfeso, donde el apóstol Pablo la fundó, y donde, hermanos, hubo una batalla y una lucha espiritual muy fuerte, porque Pablo llegó a decir en 1 Corintios capítulo 15 que si Cristo no resucitó, pues entonces vale nuestra fe, ¿verdad? Si en Éfeso batallé con fieras, y sí que lo trataron como sabandija al pobre, ¿verdad? Y se refería a ese mundo espiritual. Dice, pues entonces, ¿por qué trabajé tanto, no? Si no estoy sirviendo a un Cristo de poder, a un Cristo glorioso, a un Cristo vivo. Porque la iglesia, dicho sea de paso, la iglesia del libro de los Hechos siempre entendió, hermanos, que su mensaje estaba fundamentado en ese Cristo vivo. Y cuando venimos aquí a alabar y adorar al Señor, entendamos que estamos adorando a un Cristo vivo, que Él escucha, lo que cantamos ahorita, hermanos, es poderosísimo. Nombre sobre todo nombre, amén. Que ha vencido, que ha quebrantado a la muerte, a las potestades. Es más, no solamente eso, sino que los exhibió públicamente en la cruz, triunfando sobre ellos. Aleluya. Y eso, hermanos, no se trata aquí de entenderlo académicamente, teológicamente o mentalmente. Se trata de asumirlo, hermanos, y entenderlo espiritualmente. ¿Qué pasa en este contexto de Efesios capítulo 1? En primer lugar, hermanos, recordemos que estamos en el tema de la sumisión de la iglesia, pero para entender la sumisión tenemos que entender a quién nos sometemos y quién es el líder y quién es la cabeza. Existe una bendición espiritual total mostrada, hermanos, en los lugares celestiales. Dice el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual. Enfatizo en toda. No es una poquita cosa, no es una bendición pequeña, sino toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y si es en los lugares celestiales en Cristo, quiere decir que tiene que ver, hermanos, con la grandeza, con la victoria, con lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario y con el poder de su resurrección. Por eso dice que existe una bendición espiritual total mostrada en esos lugares celestiales en Cristo. Y de entrada podemos ver, hermanos, en la argumentación del Espíritu Santo que incide, que dirige o que nos dirige a la figura y señorío de Cristo. Nos bendijo. Es una cuestión plural que nos incluye ¿a quién? A todos, a todas las personas que han recibido a Cristo como Salvador y Señor, a todas las personas que se han arrepentido de sus pecados y que, hermanos, por su gracia, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es la iglesia. No es una denominación, no es un edificio, no es un templo, no es, hermanos, una religión, por muy grande, mediana o pequeña que sea. Es el cuerpo visible, son personas. Es la asamblea, una vez más. Es la asamblea. Vemos aquí, pues, que esta bendición nadie la puede ver ni experimentar si no tiene a Cristo como Salvador y Señor de su vida, y si no tiene el Espíritu Santo como el sello, ¿verdad? Porque estamos en una era, hermanos, de marketing religioso, con muchas ofertas y promesas de toma y daca. Escuchamos, ¿no? Proyectos en los cuales se promueve, hermanos, la oración, siempre y cuando usted deposite una ofrenda, por ejemplo. Deposite la ofrenda y me envíen la oración, envíen, y que siempre, que no sé, las personas ingenuas, ¿verdad?, que no tienen doctrina, por supuesto que lo hacen, hermanos. Nosotros, en ese sentido, solamente enseñamos que Dios bendice al dador alegre, y es voluntario totalmente, y todo esto que vemos aquí, así se ha construido. Voluntariamente, por amor y por gracia, y creyendo que el Señor nos bendice también, por supuesto. Pero necesitamos entender, hermanos, que la bendición espiritual es eso precisamente, toda bendición espiritual, toda bendición espiritual. Se habéis fue resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Usted y yo tenemos que trabajar, por supuesto, tenemos que manejar, tenemos que salir y entrar. Estamos en esta era de que alguien tiene que pagar la luz, ¿no? La energía eléctrica, el agua, la renta, los pagos, los alimentos, la escuela, en fin. Pero, hermanos, nace ahí en ese corazón, en ese ámbito espiritual. Es una bendición totalmente espiritual, y es para usted y es para mí. ¿Quién se la compró, hermanos? No se la compró ninguna religión. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Es un hecho ya pasó. Solamente tenemos que decirle gracias a Dios. No sé quién me regaló esta playera, está muy bonita, no me acuerdo. Fue Luis Miguel, creo. Es de marca, no se nota, pero por favor, de aquí. Hoy llegamos así rapidito. Venga para acá. ¿Verdad? Entonces, es una bendición recibir regalos, y uno nos paga, hermanos. Solamente dice gracias. ¿Podrá usted decir en esta mañana, Señor, gracias por la bendición espiritual? Amén. Gracias por la bendición, toda bendición. No solamente es una pequeña, toda bendición espiritual, imagínense. También, hermanos, en este contexto existe un propósito en la elección de Dios para tu vida, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para la mente humana, corta, miope, terrenal, se le es imposible que Dios nos haya escogido antes de la fundación del mundo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso, hermanos, ustedes y yo tenemos que entender la palabra de Dios desde ese punto de vista.
La Escritura dice que las cosas espirituales se han de discernir como espiritualmente. Pero el hombre carnal, el hombre que piensa solamente matemáticamente y con posibilidades y lógicas humanas, no es posible. Y no es una fe tampoco ciega, no es una fe tonta, no es una fe que no se piensa. Pero hermanos, es un acto de fe. Y usted y yo hemos visto milagros en nuestras vidas de provisión, de protección, de tantas cosas. Ahorita que salíamos de Mazatlán, veníamos por el bulevar, fuimos a un asunto ahí, bueno, por ahí nos hospedamos, del Home Depot, un bulevar que sale directamente a lo que es el centro de convenciones, y veníamos por ese bulevar, hermanos, y yo creo que no habían pasado ni 10 minutos, hermanos, unos jovencitos, venían de allá del lado del centro de convenciones, en una curva ahí del bulevar, no sé cuánto vendrían, eran las 6:50 de la mañana, voltearon, y apenas lo estaban sacando ahí. Y uno dijo, yo vi una hielera color rojo o azul. Bueno, el color que sea. ¿Qué llevaría en esa hielera? Pues a lo mejor llevaban coca, refresco, no sé. Pero hermanos, amanecidos, totalmente. Y esta mañana había 10 personas ahí, pasamos y en nombre de Jesús a orar por ellos, ¿verdad? Y había como 10 personas tratando de poner el auto en sus llantas, y un jovencito que se estaba arrastrando hacia afuera, todo lleno de dolor, y otro más acá, y Dios santo. Aquí en el crucero de la caseta alquilada, ¿verdad? Veníamos de cholarra ahí, como decía mi amigo el montaje. Y de repente 3 o 4 camiones que se hicieron parar ahí, y se hicieron bola, y ahí Dios santo de la vida, en el nombre de Jesús, no rayen llanta, pero tenían como 50 camiones o 100, no sé cuánto, ¿verdad? Dije yo, pues esto ahí, es tremendo, dije yo. Hemos sido elegidos, hermanos. Está aquí por elección. Yo fui el que decidí venir aquí. Sí, pero Dios pone medios. Dios pone circunstancias. Dios motiva. Dios impulsa. De alguna manera, ¿verdad? Dios, hermanos, mueve los corazones. En la comida que ofrecimos, hermanos, en un restaurancito en el centro de Tepic, pues imagínense, ¿no? Casi 90 hombres, ¿no? A la hora de la comida, buffet. Todos somos pastores y todo, pero tenemos naturaleza humana. También nos gusta comer, no disculpen. Cuando ya estábamos pagando, hermanos, la dueña, le empiezo yo a compartir, ¿verdad? Un poco así del evangelio, del trabajo de Lidia, del libro que escribió sobre el desarrollo humano, y cómo lo conecta a la espiritualidad de una manera científica, en fin. Y cuando le empiezo a compartir, casi empieza a llorar la señora así. No sé, dice, pero un segundo, las niñas con las niñas, por favor. Ya llamé a Lidia ahí para que le compartiera. Nos fuimos a reunir los trabajos ahí en el hotel que estábamos trabajando. Ellas se quedaron, y ¿qué creen, hermanos? La dueña aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Gloria a Dios, amén. Dios mío. Yo le dije otro día, cuando le llevé el libro, le dije, ¿sabe de qué? Toda esa bola de hombres que llegaron ayer a comer, el maremándum que se armó, porque como era el hombre, pues en la comida sí alcanzó, pero tuvo que abastecer más la señora. Todo eso, solo para que usted escuchara el evangelio y aceptara a Cristo como Señor y Salvador. Dios va a mover cielo, mar y tierra, hermanos, para que ustedes y un servidor le conozcamos más, para que aceptemos su vida, su corazón. Va a mover, hermanos, todas las cosas para que crezcamos y aprendamos lo que significa ser iglesia. Y oramos que alguien, hermanos, de allá, y ya contactó a una amiga nuestra, ¿verdad? Que trabaja en la Universidad Autónoma de Nayarit, para que le compartas, una sierva de Cristo, y es una pastora también, hermano, que fue miembro de nosotros, pues para darle seguimiento, ¿verdad? Y ahí va a estar, ojalá y permanezca ahí en el grupo de oración. Mira, ya le ingresó el grupo de oración. Entonces, hermanos,
hay un propósito en la elección de Dios para nuestras vidas. Nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aleluya. Existe una motivación intrínseca, hermanos, también íntima, personal, exclusiva, esencial, propia, primordial, central, tantos sinónimos. Una motivación, hermanos, intrínseca de Dios para predestinarnos o para predeterminar, establecer o resolver, definir algo con anticipación en su amor, hermanos, para adoptarnos sus hijos suyos. Ustedes vienen de Giganote y yo también. Algunos son de este estado y otros son de otros estados. Pero hermanos, no somos de la ascendencia judía. Y yo sé que ahorita los judíos y los israelitas no tienen buena prensa. No me meto en eso. No es mi trabajo. Pero hermanos, hemos sido injertados contra la naturaleza. Qué tremendo. Ustedes y yo estábamos sin Dios y sin esperanza. A lo más que podríamos quizá haber aspirado, hermanos, es a practicar alguna religión prehispánica de los aztecas y de los, eso que tiene que ver con los nahuales y todas esas cosas, ¿no? Los sacrificios humanos, ¿no? que practicaban. Es algo más, pero el Evangelio llegó, hermanos. Y en primer lugar llegó, bueno, quizá a la altura o al conocimiento que en ese momento tenían los españoles, pero llegó. Después llegaron, hermanos, los protestantes. ¡Uy, qué miedo! Protestantes porque hubo alguien que protestó, no porque nosotros protestemos. Porque nosotros, hermanos, el libro de los Hechos marca una iglesia amigable, por así decirlo, no sumisa, sino amigable al poder político, y el poder político también un tanto amigable hacia la iglesia, que nos soportaban, vamos a decir así. Pero mis amados hermanos, el Evangelio ha llegado a nosotros en contra de toda posibilidad. Los que no estuvieron en la celebración del 40 aniversario en este lugar, estamos celebrando y cumpliendo y estamos reiniciando el año número 41 de trabajo constante, continuo, permanente, perseverante. Hermanos, ciertamente hay pastores en las diferentes iglesias locales, pero hermanos, es la iglesia la que lo ha hecho. Vamos a hacer una muestra fotográfica, una infografía física, para que vean, hermanos, las fotos de cómo iniciamos acá. Pero es la iglesia, es el cuerpo de Cristo lo que ha hecho todo esto, mis amados hermanos. Entonces, Dios en su amor dice: el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, Él estableció, Él predeterminó adoptarnos como hijos suyos, una vez más, por medio de Jesucristo. No fue por medio de una religión, no fue por medio de un pastor, no fue por medio de un clérigo, por más grande que sea, por más fama que tenga, y por más poder político que tenga, por medio de Jesucristo. A ese Jesucristo que alabamos y adoramos en esta mañana, a ese Jesucristo que está en su corazón como Salvador y Señor de su vida. Por eso, hermanos, por eso es que el Señor dice que lo hizo, y lo hizo solamente porque lo quiso, según el puro afecto de su voluntad. Qué contingencia tan tremenda, ¿verdad? Pudimos o no haber estado aquí, haber nacido o no haber nacido. Sin embargo, no sé si usted puede decir qué bonita es la vida, ¿verdad? Pero es más bonita con Cristo Jesús en nuestra vida. ¿Qué hubiera pasado si esos jóvenes, alguien les hubiera compartido el Evangelio, hermanos? No se hubieran amanecido, no hubieran tenido ese accidente, no sé, ojalá y Dios les oramos para que Dios les conservara la vida. Muchos de ustedes andaban en eso, ¿verdad? Yo no. No, sí, también andaba en eso.
envanecido, con gente borracha, con gente a altas velocidades, hermanos. Pero ¿cómo creen que no voy a estar agradecido con el Señor? Que tengo vida por su amor y por su gracia. Porque por el puro afecto de su voluntad, Dios, hermanos, me ha adoptado. Y yo sé que eso es el motivo de muchas bromas entre hermanos, ¿verdad? Él es el adoptado de la familia, ¿no? Así, ¿verdad? La adoptada de la familia, no sé si les ha pasado. A mí no, nunca me dijeron eso, gracias a Dios. Como soy el mayor, a lo mejor por eso, ¿no? Un poquito de respeto acá. Pero hermanos, es una bendición ser adoptados en Cristo. Súper bendición, hermanos. Excelentemente. Y usted y yo podemos decir, Señor, gracias. Y he sido injertado con la naturaleza. Aquí los que saben mucho de plantas, ¿verdad? Los quinteros. Cuando se injerta algo, ¿verdad? No lo merecíamos, no podíamos, no teníamos facultades, no teníamos derechos, absolutamente nada. Ustedes que antes no eran pueblo, pero ahora son pueblo, somos pueblo. Ustedes que antes no habían alcanzado misericordia, ahora han alcanzado misericordia. De dos pueblos hizo uno. Jesucristo derribó la pared intermedia que nos separaba y nos ha hecho un pueblo, hermanos. Porque judío es aquel que ha recibido y que recibe a Cristo como Señor y Salvador. Judío es aquel, hermanos, que su corazón es circuncidado. No es una cuestión étnica, es una cuestión espiritual. No es una cuestión de nacionalidad, es una cuestión de relación personal. Y todo aquel que acepte a Cristo como Señor y Salvador de su vida, hermanos, es injertado. Le pertenece a Cristo. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Ustedes y yo tenemos que cuidar con temor y con temblor la salvación de nuestras almas. Pero también existe una metodología divina para ser aceptados en el amado. Aleluya. Y su gracia. Y solamente a través de ella que nuestra redención se hace efectiva. Redimir quiere decir liberar, dar libertad al cautivo, es emancipar, es exonerar, es rescatar, es dar salvación. Eso quiere decir redimir. Cuando aceptamos a Cristo, nuestros pecados son redimidos. Borrón y cuenta nueva. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura. En el mundo espiritual, nueva criatura. Y claro que se nos tiene que notar por la gracia de Dios, pero a veces que no mucho, pero bueno, la salvación se tiene que notar. Eso se llama regeneración, cambio de vida, cambio de estilo de vida. El que hurtaba, ya no hurte más. El que, ¿qué pasó? No hace tampoco. Antes le decían marihuana, ¿no? Pues, no sé. Hoy le dicen adicto, no sé. Y eran estigma, en la colonia. Una de las colonias que vivimos fue la Melchor Ocampo. Es una colonia que nadie conoce porque solamente son 2 calles. Está enfrente del cuartel. Ahí vivimos en una casa prestada de un carpintero precioso ahí que nos prestó la casa, bien bonita, así parecía de juguete. Y aquí estamos, hermanos, por la gracia de Dios. Nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Claro que hay veces que nos recuerdan, ¿verdad? O quieren recordarnos, o quieren acusarnos. Y eso que eres cristiano, y eso que eres hermanito. Y pues, sí, tampoco soy perfecto, ¿no? Pero estamos en ese proceso. Gloria a Dios. La metodología divina, hermanos, es su gracia y solamente a través de ella. Es una bondad inmerecida la gracia. Cantamos un canto que se dice la bondad de Dios, ¿no? En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan bien. Por mi ser.
gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Usted está aquí no porque es muy bueno, muy buena. No merece estar aquí, ni yo tampoco. Oigan, yo estoy en primer lugar, la lista. Yo siempre, como Pablo, que Cristo Jesús vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén, hermano Pablo. Pero no merecemos, amor, ni siquiera haber escuchado el Evangelio. Ayer que nos despedíamos, el joven que cuida la caseta ahí, le dije, ¿todavía estás aquí? Sí, salgo hasta las 9 toda la noche. Pero Dios te bendiga, ya. Le dije, le he dicho, se me va a ir vivo como usted esté junto. Te voy a regalar, este es el mensaje que compartimos. ¿Dónde vives? El Rodeo. Hay una iglesia nuestra allí, por favor, busca al pastor. Es una colonia, nosotros vivimos en Tepic, por eso conocemos más o menos. Unos pastores ahí, por su gracia. Pero bueno, eso es lo que Dios pone, hermanos, como muestra de su amor, darnos de su gracia para ser aceptados hijos suyos. ¿Quiere aceptar esa gracia en esta mañana? ¿Quiere aceptar ese favor, esta bondad? Es una bondad inmerecida de parte del Señor. Pero también, hermanos, y eso es una oración permanente en nuestras vidas, existe un gran misterio revelado, hermanos, por Dios Padre. Dice la Escritura, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Es un gran misterio, hermanos, revelado. Y aquí se trata en esta mañana de que usted tenga esa revelación en su vida de manera personal. Recordemos que la serie se llama Comunidad, Identidad y Pertenencia. Porque si no, usted va a pensar que estamos en un tipo de sindicato, o un tipo de una asamblea humana solamente, o una organización, una asociación civil, no sé. Hermanos, ustedes y yo estamos integrados en un cuerpo espiritual. A veces la palabra místico es una connotación diferente, pero quiero usar el término espiritual. Nuestra relación, hermanos, es desde ese punto de vista. ¿Qué pasó después del domingo de Pentecostés? La iglesia, hermanos, empezó a operar en el mover del Espíritu Santo, empezó a proclamar, hermanos, nunca dejó la oración, siempre estaba en esa dinámica, empezó a ejercer sus dones. El apóstol Pedro, hermanos, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy, vámonos. Fue tomado preso, la iglesia hacía oración sin cesar por él, y de repente un ángel te picó las cosquillas. No me hagas cosquillas, hombre. Pícate, ponte las sandalias, vamos. Y tú empezaron a abrirse las puertas. Empezaron a acusarlos, empezaron a perseguirlos, pero hermanos, todo tenía que ver con ese gran misterio revelado por Dios hacia la iglesia, que le entendió bien, por supuesto. Este misterio tiene que ver con que todas las cosas son reunidas en Cristo, el cielo y la tierra. Todo. En Cristo Jesús existe una herencia. En Cristo Jesús también se sella a cada discípulo con el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia. Se concede un anticipo a través de esas arras. Solo a través del Espíritu de sabiduría y revelación se puede entender la esperanza del llamado y sus riquezas. Oremos, oremos con un espíritu de sabiduría y de revelación para usted y para mí. Que diga, como cuando le cae el 20, ¡ay, ya me! Como aquel hombre que se llamó Watchman Nee, de origen chino, fue educado por teólogos ingleses, pero de origen oriental, así que imagínense. Dice que su esposa le estaba preparando unos huevos rancheros, bueno, no sé si huevos rancheros, porque eso es un giro solamente, pero le estaba preparando desayuno y dijo, y de repente saltó de la mesa y dijo, ¡ya entendí! ¿Qué entendiste? ¡Estoy muerto! Híjole. Y la esposa dijo, pues
Pero eso vino como una revelación de parte de Dios a su espíritu, a su mente, a su corazón. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en la fe, lo vivo también, lo que ahora lo vivo en mi cuerpo, lo vivo también en la fe de aquel, ¿verdad?, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ese espíritu de sabiduría y de revelación. Pero ese espíritu de sabiduría y revelación pues no se da en el aire. Tenemos que oír la palabra, tenemos que leer la palabra, podemos estudiarla. No es de voy a recibir el espíritu de revelación en un culto solamente, sino que, hermanos, hay un proceso también de compromiso mutuo de cada uno de nosotros. Es la fuerza resucitadora que operó en Cristo, es la fuerza que le llevó a los cielos, los sentó en lugares celestiales, es la fuerza que le puso sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra en todas las edades. Es la fuerza que le sometió todas las cosas bajo sus pies. Es la fuerza que le dio por cabeza sobre todas las cosas en la iglesia. Es la fuerza que reconoce la iglesia como su cuerpo. Híjole, ¿a poco no le emociona eso de que usted sea el cuerpo de Cristo? Una parte del cuerpo de Cristo. Y que usted, hermanos, ha sido diseñado, hermana, joven, adulto, jóvenes, para operar en este cuerpo, para funcionar, para practicar los dones espirituales. Eso es algo, hermanos, que necesitamos entender por la gracia de Dios. Es la fuerza que opera en la iglesia a plenitud de aquel que es Cristo, que todo lo llena en todo. Y además, existe, hermanos, una abundante bibliografía de la palabra transversal que comprueba la supremacía de Cristo y lo muestra como cabeza no solamente de la iglesia, sino de toda la creación. El Salmo 8:6 dice: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. 1 Corintios 15:27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Está hablando de Cristo, y Cristo es la cabeza de la iglesia, de nosotros. ¿Sí entendemos esto? ¿Sí podemos, nuestra mente así medio, sí lo podemos asumir? Todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, o sea, a Cristo, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Salmo 110, Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fue citado por Cristo, Mateo 22 y Lucas 20. También fue citado por Pedro en su primer sermón del domingo de Pentecostés, en Hechos 2:32-34. En primera epístola de los Corintios dice: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies. Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Ahí es donde se encuentran las bendiciones espirituales, hermano, buscando las cosas de arriba, la herencia espiritual. ¿Y qué decir de Hebreos 1:13? Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, o sea, Cristo Jesús, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. En Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Cuántos sacrificios hizo Cristo? Uno solo. Forever and ever, por siempre y para siempre, no hay nada más. No es Cristo y algo más. Si ayunamos, tiene que ver con nosotros, porque nosotros ocupamos menguar esta carne. Necesitamos menguarla, necesitamos matarla de hambre. Como decía la hermana Marta Amador: síguele. A su propio cuerpo, cuando le da mucha hambre, estaba ayunando. Si sigue así, no te va a dar de comer hasta la tarde, hasta mañana. Sí, en el nombre de Jesús. Qué valiente la hermana Marta.
Pero hermanos, es solo el sacrificio de Cristo. Basta. Es suficiente, es poderoso. No es Cristo y algo más. Si ayudamos es para menguar, para que nosotros podamos tener un poquito más de sensibilidad espiritual. Si oramos es porque necesitamos orar, es urgente, o sea, no podemos vivir sin oración, es el camino, es la herramienta que Dios nos dio. En fin, pero es Cristo solamente. Es suficiente. Su palabra es suficiente. Y no quiero ser reduccionista, pero así es, mis amados hermanos. En Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, Jesucristo, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, porque ya resucitó. Gracias, Jesús, por hacerlo, para que en todo tenga la preeminencia. Jesucristo no tiene ningún segundo lugar. Jesucristo no tiene ningún tercer lugar. Él es sobre un alto y otro más alto, y ese se llama Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores. Y ante Él se va a doblar cada rodilla. Ya lo cantamos ahorita en la mañana, ¿verdad? Toda rodilla se doblará. Y aquellos que se burlen, aquellos que lo rechacen, aquellos que digan y hagan, ¿verdad? Un político escuché hace años, ¿no? Ni Dios Padre va a lograr que, ay Dios Santo, Dios tenga misericordia de ti, amigo. Un día todos compareceremos delante del tribunal de Cristo, o del gran trono blanco. Yo quiero estar mejor en el tribunal de Cristo, ¿eh? Amén, hermanos. El trono blanco es para los paganos, para los perversos, para los que no quisieron aceptar a Cristo como Señor y Salvador. En todo tenga la preeminencia. El texto anterior está en línea perfecta con los textos citados al principio de esta charla, de este compartimiento, de esta predicación. Efesios 1, 22, 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que es Cristo Jesús, que todo lo llena en todo. No hace falta nada más, hermanos, solo que Cristo y su Espíritu Santo estén entre nosotros. Con eso, hermanos, su vida está saciada. No niego el asunto de que ahorita vamos a salir a comer, ¿verdad? Buscando comida, no hay problema. Eso es parte de la naturaleza humana, eso no tiene por qué. Pero hermanos, si tenemos esa presencia en nuestras vidas, si sabemos que pertenecemos a un cuerpo y que somos el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza, óiganme, ¿qué más podemos pedir? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti, oh Dios? Fuera de ti nada desearé. Ningún señorón religioso, ningún pastor, ningún superintendente, presbítero, apóstol, profeta o cualquier sea el título que le demos a los líderes humanos, eclesiásticos, pueden asumirse como cabeza de la iglesia. Nadie, absolutamente nadie. Dios nos ha puesto precisamente en las funciones del cuerpo. Dijo, y Dios puso a algunos apóstoles, maestros, ¿verdad? Evangelistas. Pero son funciones, son tres trabajos. Es arado, meter el arado y vámonos a chambearle, como lo vamos a hacer esta semana y lo hemos hecho. Por eso estamos aquí en esta mañana, porque alguien ha trabajado y ese alguien es la iglesia. Gloria a Dios. Es una felonía, hermanos, una traición, una alevosía, una ingratitud, perjurio, infamia, indignidad o vileza. Asumirse o hacer de un puesto una posición que solo y solo al Señor Jesucristo le corresponde. Nuevamente, a sus preceptos y señorío nos sometemos como iglesia, hermanos. Así que me aclaro esta mañana. Es su palabra, es a Él. A su voluntad obedecemos. En Él esperamos por su gracia. En Él nos refugiamos y solo a Él nos sometemos en su nombre.
¿Cómo nos sometemos? Cuando leemos en su palabra sus preceptos y le obedecemos. Cuando nos movemos como el cuerpo de Cristo, que Él es la cabeza, como hormiguitas, cada quien haciendo, ¿verdad?, una partecita. Parece que no, hermanos. Si nadie le va a dar gracias, no le hace a alguien, se la va a dar. Cristo le va a bendecir. Cuando operamos en acuerdo y unidad en el poderoso nombre de Jesucristo, cuando somos el testimonio de Él aquí en la tierra, es entonces, hermanos, cuando nos sometemos y pertenecemos a esa iglesia que se somete, que está en sumisión al señorío de Cristo y también a su liderazgo como cabeza de la iglesia que es. En esta mañana, en el nombre de Jesucristo, vamos practicando esta palabra en su poderoso nombre. Vamos funcionando, hermanos, de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. El domingo pasado practicábamos la imposición de manos y practicábamos el orar, hermanos, por los enfermos y el orar por las personas unos por otros y ministrarlos en el nombre de Jesús. Hermanos, esto no tiene que ver con puestos o con clérigos. El sacerdocio es de todos los creyentes. Usted tiene dones espirituales, cuando menos un don espiritual. Y ese don dice, cada quien ministre conforme a la multiforme gracia de Dios. Ministre unos a otros, sobrelleve las cargas los unos a los otros, sobrellevando las cargas. Así es como funcionamos, ¿verdad, hermanos? Como iglesia. Así es como debemos de funcionar. Así es como debemos de trabajar. Es la manera. Y no se trata de quitarnos en los tiempos antiguos, de quitar la barra, ¿no?, o de quitarnos el trabajo. Al contrario, se trata de cumplir el trabajo. Y el trabajo lo cumple cada uno de nosotros. ¿Qué quieren poner de pie en esta mañana? Las personas que vienen enfermas, vamos a orar por ustedes. Los hermanos y hermanas que se pararon el domingo pasado, que dijeron que tenían el don espiritual o que lo querían, vamos a practicarlo en el nombre de Jesús. Si alguien trae algún otro problema, hermanos, en el nombre de Jesús vamos a ministrarnos y vamos a funcionar como el cuerpo de Cristo. ¿Qué les parece? ¿Alguien viene enfermo? ¿Puede pasar aquí? ¿No? Vamos a orar por ustedes.